Hablaremos de Ganesha, que es un personaje de la mitología hindú. Es hijo de Shiva, uno de los dioses más importantes, junto con Vishnu y Brahma. Y es hijo también de Parvati, también llamada Kali, la negra, aquella en cuyo honor los thugs, asesinos rituales de la India, cometen sus crímenes. Según los mitógrafos, Ganesha es el dios de la sabiduría. Pero aquí debo hacer una objeción personal. Según nuestro amigo James Fraser, el autor de La Rama Dorada, un libro que hay que leer, este Ganesha no se llamaba Ganesha, sino Gumputi. Yo prefiero siempre Gumputi a Ganesha. No sé qué le pasa. Qué arriesgado que es usted. Sí. ¿Anda por la calle con ese nombre? Efectivamente, era un dios, ¿no? Según los mitógrafos, entonces, Ganesha o Gumputi, como a usted le guste más, es el dios de la sabiduría. Todos los escritos en la India eran comenzados con una invocación al dios, así como los griegos invocaban a la musa. Canta, diosa, la venganza fatal de Aquiles, de Peleo. O, según decía Bartolomé Mitre, de Aquiles de Peleo canta, diosa, la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños, y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa sus cadáveres hizo de los perros. En la India invocaban a Ganesha. Estoy pensando en José Hernández, que pide a los santos del cielo que acudan en su ayuda, ¿no? Bueno, pocos libros de la India comenzaban sin las palabras saludos a Ganesha, o mejor todavía, saludos a Gumputi. Y el dios era invocado en primer lugar por los brahmanes, que dirigían los juicios también. Bueno, pido la asistencia, estamos reunidos aquí bajo la advocación de Gumputi. También en una especie de ritos del río Ganges, que se llamaban pujas, se lo invocaba a Ganesha. Todo lo relacionado con asuntos mundanos también tenía que ver con este dios, como suele suceder ahora con los que juegan a la quiniela, según el consejo de los pastores, ¿no? Que eso que dice que si usted viene a nuestra iglesia, Dios lo ayudará en sus vínculos familiares, gane a la quiniela, qué sé yo. Bueno, colocaban la imagen de Gumputi en las calles, en las grandes carreteras, al pie de los árboles, para que personas de todos los rangos pudieran invocar a este dios antes de cualquier negocio, pero también para que los viajeros lo adoraran antes de prender cualquier camino. Muy bien. Los hindúes no construían nunca una casa sin antes haber puesto en los cimientos una imagen de Ganesha, también llamado Gumputi. Este dios tenía cabeza de elefante, pero este aspecto elefantino fue producto de un accidente, y no porque el dios hubiera nacido así. Parece que este niño había nacido normal, con cara de persona. Y para festejar el nacimiento, todos los dioses se acercaron a felicitar a Shiva y a Kali, y a muchos se les permitió ver a la criatura. Bueno, qué lindo, qué sé yo. Allí entre todos los mirones estaba Sani, que aún ansioso de rendir homenaje al niño, mantenía sus ojos firmemente en el suelo. No lo miraba. Entonces Kali le preguntó por qué no lo miraba, y Sani dijo: tengo una maldición espantosa sobre mí. Basta que yo mire a alguien para que ese alguien sea perjudicado enormemente. Es una maldición que me lanzó mi mujer un día que tuvo un ataque de celos. Todo esto lo decía mirando al piso, sí, ¿no? Kali, ansiosa por mostrar a su hijo, le dio permiso a Sani para que lo mirara igual, a pesar de la maldición. Sani le advirtió varias veces: oh, estoy maldito, etcétera. Pero la madre insistió y finalmente Sani lo miró. En cuanto lo miró, la cabeza del chico se separó del cuerpo y voló al cielo para perderse para siempre. Una especie de globo.
Las manos también volaron. No, las manos no volaron. He dado vuelta a una hoja que no era. Pero bueno, las manos volaron y volvieron. Lo cual lo hace más pirotécnico. La madre, y no las manos, imagínense, desesperada, con todo lo presente, se puso a llorar. Sani gritaba, yo te avisé, Sí. yo te avisé. ¿El niño sin cabeza qué hacía? Nada. Quizás lloraba, pero entre las nubes. En medio del escándalo, Vishnu actuó velozmente. Montó en Garuda, aquel pájaro que usaba como cabalgadura. Garuda era un pájaro que lo llevaba a Vishnu a todas partes, pero además era un pájaro parlante y sabio. Recitaba en sánscrito, explicaba la duración de los días infinitos de Brahma, explicaba las reencarnaciones, y filosofaba, mientras Vishnu lo montaba. Es algo que he visto pocas veces, que alguien filosofe mientras lo montan. Es el sueño de mi vida. Al oír la palabra Garuda, mi padre hubiera levantado la mano y hubiera dicho algo que no puedo repetir. Sí. Bien, homenaje a mi padre, pensando en lo que diría al oír Garuda. Cosas que decía, por ejemplo, al oír Neruda, Sí. o cosas del mismo rango. Montó entonces Vishnu en Garuda y voló hasta el río que se llama Pushpavadra. No, se llama Pushpavadra. No se puede llamar, está mal escrito. Pushpavadra me gusta mucho más, que yo sospecho el sánscrito, que es como una especie de italiano. Y allí encontró, en el río que hemos bautizado ahora como Pushpavadra, un elefante dormido, Sí. al que arrancó la cabeza. En realidad Brahma parece que le dijo, andá y arrancale la cabeza al primero que encuentre y tráela. Y se la ponemos al pibe. Quiso la mala suerte que Vishnu encontrara un elefante. Lo hubiera buscado un poco Chao, le arrancó el mate y listo. Volvió Vishnu con la cabeza bajo el brazo, la unió al cuerpo de Ganesha, y desde entonces este dios también llamado Gumputi está vinculado con esa singular presencia. Un detalle más acerca de Ganesha. Tiene un solo colmillo, tiene 4 manos, pero no 4 brazos. ¿Y cómo? Tiene 2 brazos y en la punta de cada uno 2 manos. Ah, eso está bárbaro. Está muy bien eso, ¿eh? Eso Está como es toca muy el lindo. piano. No se te cae nada. Porque te sientes vos sola a tocar a 4 manos, como dice el tango, pedime lo que querés. En vez de un piano, 2 pianos. Uno Claro. maneja, otro es cola. Para que te sientes vos sola a tocar a 4 manos. No está mal, ¿no? Bien. Las potestades de Ganesha han llegado hasta nuestros tiempos. Supuestas reencarnaciones de Ganesha o Gumputi se reprodujeron hasta no hace mucho. Aquí viene algo. La ciudad de Chinbahad es una ciudad que queda a 16 kilómetros de Poona, lo cual sigue sin decirle mucho. Existen personas que cuentan la historia de unas encarnaciones de Ganesha. Parece que había un señor llamado Morava Gosin. Repito, Morava Gosin. Y que era un brahman de Chinbahad que mediante abstinencia, mortificación y rezo pretendía hacerse de la inmortalidad. Su piedad y su denuedo fue al fin recompensado. El mismísimo dios Ganesha, también llamado Gumputi, se le apareció en una visión nocturna y le prometió que una parte suya, una parte del propio Dios, residiría en él y en sus descendientes hasta la 7ª generación. Esto sucedió en el año 1640. Así que se supone que Morava Gosin
y sus descendientes se hicieron dueños del poder de hacer milagros, por ejemplo, curar enfermedades o predecir el futuro. Por ejemplo, el descendiente de la tercera generación realizó un milagro maravilloso. El ejército musulmán invadió el país de Maharashtra y tras saquear y quemar la ciudad de Poona, distante 16 kilómetros de Chimbaad, siguió la invasión y llegaron ante la casa misma de este familiar de los Gosin, que era una encarnación del Dios. Tenía poderes. Tenía poderes y un poco era el Dios también, un poco era Gumputi. Y le exigieron una contribución a Gumputi. Y Gumputi le dijo, yo no me someto al yugo. Dijo esto confiando en que la influencia divina del mismo lo iba a salvar. Los musulmanes se burlaron de su superstición y para hacerlo quedar en ridículo le hicieron un regalo a quien se decía Gumputi. La ofrenda fue aceptada, pero los musulmanes le enviaron carne de vaca, que era una abominación ante los ojos de un hinduista. Pero para sorpresa de los musulmanes, Gumputi transformó la carne de las bandejas en las flores más finas y sagradas para los hindúes. Los musulmanes reconocieron el milagro y le concedieron unas tierras. Dudo un poco del reconocimiento del milagro por parte de los musulmanes, pero los musulmanes no es que no acepten reconocer algo prodigioso, es que rechazan lo prodigioso por considerarlo una corrección a la obra de Dios. Bien, durante años y hasta hace poco, las acciones de los sucesores y portadores de Gumputi eran observadas cuidadosamente por considerarse proféticas. De este modo, si una noche determinada del año el descendiente tenía un sueño pacífico, se predecía paz nacional. Si se despertaba agitado, se preveían guerras o calamidades generales. Y así con milagros por el estilo. Durante 7 generaciones se mantuvo la creencia. Según parece, el último descendiente murió, era un señor un poco obeso y corto de vista. Se van degradando las generaciones. Murió en 1810, ¿no? No era un hombre muy calificado. Claro, se suponía que al morir el último, el de la 7ª generación, esta adoración por Gumputi que se tenía en la región tenía que terminar. Pero, imagínense, se perdían las limosnas, los bienes que aquella organización religiosa manejaba, etcétera. Y entonces resolvieron continuar. Siguieron. ¿Otra generación más? Claro, Truchos, mejor digamos. dicho, lo que hicieron fue, ya muerto el último descendiente, y no habiendo hijos ni nada, buscaron y encontraron otro recipiente santo. Una ley misteriosa decretó que los descendientes falsos no fueran tan pródigos en milagros como los anteriores, o tal vez sucede que los dioses no permiten los milagros en estas pobres generaciones de hoy, dice con toda ironía Sir James Fraser. Así que en los días de Sir James, lo que quedaba de aquel descendiente del señor Gosin era un tipo que solo hacía un milagro por año, y ese milagro era invitar a los vecinos de Sinsbad a morfar. Es muy poco. Es muy poco. Para algunos de nuestros amigos sería un verdadero milagro. Pero eso es lo que quedaba. Los invitaba a morfar a todos y ese es el único milagro. En estos días de escasez de milagros, ¿no? Bueno, esto es todo lo que tenía que contar acerca del dios Gumputi, también llamado Ganesha,
y de su participación en la dinastía de los Gosín. Y extinguida esta dinastía, como vino a elegirse, ya no por descendencia, sino con el dedo, a una nueva sucesión, con el objeto de no perder, no perder los edificios de aquella secta, etcétera, etcétera. Está una burocracia, ¿no? Sí, para mantener la burocracia de monjes, etcétera. Así como siempre decimos que ya está todo inventado, los milagros ya están todos hechos. Ya están también. todos hechos. Según Fraser, es esta época de más de serpientes que de personas la que hace que los dioses no permitan los milagros. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un tango que contara esta historia. A ver, un tango de Gumputi. No puede haber. No, sí hay. Pero el discotecario pensó que como los hindúes son especialmente aficionados a los regresos y a las reencarnaciones, no vendría mal una milonga brahmánica que se llama Tu Vuelta. Uno vuelve muchas veces en el brahmanismo. Y va a cantar entonces Tu Vuelta nuestra querida Nelly Omar. Adelante.